Crece, reflexiona, analiza, cambia. Re masculino. Bienvenidos. Tras 10 días de estar desaparecida, María Elizabeth Montaño, doctora del Centro Médico Nacional Siglo XXI y defensora de los derechos de las personas de la comunidad LGBT y de la cual formaba parte, fue localizada sin vida en la tarde de este jueves. El 8 de junio, Montaño desapareció en la colonia Doctores de la Ciudad de México. Según reportes, el hallazgo se dio hacia las 16 horas por vecinos del lugar, hasta donde llegaron elementos de la Guardia Nacional. La mujer fue identificada por una credencial que portaba y en la que se especificaba que era jefa del área de calidad educativa. Informes de medios locales señalan que el personal de la Fiscalía de Morelos indicó que a simple vista no se observaron huellas de violencia. Sin embargo, la comunidad y los colectivos activistas e integrantes de la comunidad LGBT lamentaron la muerte de Montaño y exigieron una investigación para esclarecer si se trató de un crimen. Bueno, empezamos con esta breve nota de esta noticia que fue un tanto sonada en redes sociales hace unos días, en el cual, pues como lo mencionaba, esta doctora y activista trans fue encontrada sin vida y pues generó también bastante discusión en redes sociales, sobre todo por parte del colectivo LGBT, porque estaba todo muy inseguro de si realmente fue un suicidio o si fue un crimen de odio, el cual es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Pues bienvenidos, bienvenidas a Re Masculino. Como cada martes estamos completamente en vivo y en directo desde las cabinas de Live MX Radio. Soy Enrique Salazar, me acompaña mi compañero Jesús. Y pues aquí estamos. Hoy venimos a tratar un tema que es importante dar a conocer, específicamente lo que mencionas de el aspecto, o más bien el delito de crimen de odio. Porque, bueno, en México la situación es un poquito ignorante en ese aspecto, si nos vamos a una palabra fuerte, y sobre todo está un poquito invisibilizado en el sentido de que aunque existe el delito, más adelante vamos a explicar por qué se invisibiliza, pero las autoridades no lo tienen en cuenta a la hora de realizar, como tú mencionas, una investigación, ¿no? Claro, al momento de abrir carpeta de investigación, al momento de que pasa ya un sistema legal. Si de por sí el sistema legal en México es medio burocrático, medio raro, cuando se tratan de estos temas más específicos, pues sí tiende a ser complicado, tanto para las víctimas como pues las personas en general, quienes viven de cerca todo esto. La verdad es que pues sí, tiende a ser bastante difícil. Sí, aparte que en el imaginario colectivo el crimen de odio es algo que como tal, como concepto, podría sonar hasta redundante, ¿no? La mayoría de gente va a creer o cree que cualquier crimen se perpetúa por odio. Sin embargo, hay que, pues, es muy simple la definición de crimen de odio. Ahorita más adelante les vamos a hablar un poquito sobre qué es y por qué se tipifica como crimen de odio, y obviamente hablar de esto centrado a lo que es el Pride Month, obviamente enfocado el crimen de odio a la comunidad LGBT más. LGBT+. Sí, y bueno, el día de hoy no nos acompaña ningún invitado, ninguna invitada, por situaciones, pero igual vamos a estar hablando en todo este rato de este tema que es bastante importante para esto, sobre todo porque pues estos crímenes de odio y estas situaciones no se dan únicamente como se menciona en redes sociales, de gente buena contra gente mala. Correcto. Pensar eso es sino que mucho del crimen de odio que sucede, mucho de de estos delitos se dan por una base en común, por una raíz, la cual muchas veces, y ahorita vamos también a explicar el por qué, tiene que ver con el machismo. Exacto, una cuestión cultural. Vamos a hablar obviamente de cómo se percibe el crimen de odio en México a un nivel legal,
y sobre todo si sí se investiga, no se investiga y por qué sí o no se investiga. Muy bien. Y como siempre, les comentamos que tenemos 2 preguntas para ustedes el día de hoy. La primera se las voy a comentar ahorita, la segunda en un momento más. Y la primera que les lanzamos el día de hoy, por si gustan comentarnos en el live de Facebook y estar cotorreando con nosotros, es ¿cómo definen ustedes un crimen de odio? ¿Qué es para ustedes? ¿Cómo podrían diferenciarlo de un crimen normal, por así decirlo? Claro que el crimen no debería ser normal, ¿sabes? No debería de ser normalizado para nada. Ya tenemos un comentario. Consuelo Dávila Sánchez nos dice: invítenme, con gusto, Consuelo, eres bienvenida. Cuando gustes. Cuando gustes a participar aquí con nosotros en Re Masculino. Y bueno, para el día de hoy tampoco tendremos música para los cortes de estación, sino que también tenemos videos informativos, tanto del tema que les comentábamos de un inicio, de esta nota de la doctora trans que fue hallada sin vida, y de otros temas respecto a esto mismo del crimen de odio, sobre todo también también ha estado muy reciente en redes sociales en estos días, hasta cuándo un discurso también puede llegar a ser un discurso de odio tal cual, y hasta dónde se puede permitir esta libertad de expresión, entre comillas, y hasta cuándo no. Entonces, pues sí, es más que nada eso. Sí, pues es importante también, hablando del crimen de odio, entender que hay expresiones de odio que no son crímenes de odio. Y esto no quiere decir que esto sea bueno, o sea, que sea algo que debamos permitir. Sin embargo, sí hay que empezar a diferenciar hasta qué momento yo cometo un crimen y en qué momento soy partícipe de expresiones de odio hacia determinada persona o comunidad. Exactamente. Recuerden que aquí en Re Masculino no solamente no tratamos tanto como de construirnos, porque pues eso es medio complicado, pero sí tratamos de hacer un poquito más visible esas conductas que realmente no son tan buenas, que realmente no son tan normales y beneficiosas para la sociedad y para uno mismo, sobre todo como vatos, ¿no? En sociedad, porque pues sí está muy cabrón. Y pues sobre todo eso, es tratar de abordar este machismo y esta masculinidad desde muchos ámbitos, no solamente sexual. Es importante también verlo desde un asunto social, incluso hasta político. Exactamente. Y recordar que, sobre todo, el tema que vamos a abordar hoy, es importante tener en cuenta que los crímenes de odio, las expresiones de odio, el discurso de odio, siempre se van a ver, o al menos de mi parte, voy a tratar de abordarlas desde el privilegio, en el sentido de que sigue siendo algo sistemático y de arriba hacia abajo. O sea, sigue siendo una forma de opresión. Entonces, los crímenes de odio siempre se dan desde la comunidad, la persona, el sujeto privilegiado, hacia aquel que no lo es tanto. ¿Okay? Entonces, creo que en este caso, como hombres, sí nos debemos, tanto como género y como sociedad, el visibilizar estas acciones que inconsciente o conscientemente a veces realizamos y saber en dónde estamos parados referente a esas conductas. Incluso el tratar de hacer visible estas situaciones aprovechando el privilegio que tenemos. Porque si bien a ciertas comunidades y ciertos grupos pueden no tener esta fuerza, esta voz, podemos ayudar a darles esta voz para que una vez que tengan ese pequeño impulso, pues pueda generarse algo con una base sólida, algo chido. Sí, y obviamente como el fallecimiento de la doctora, si ustedes se meten a Twitter van a encontrar cientos de miles de comentarios en el que se descalifica la cuestión trans, ¿no? Es como de, no era doctora, era doctor, no era mujer, es hombre, ese tipo de comentarios y un largo etcétera de otros que la verdad leerlos es bastante decepcionante como humanidad, así que si tienen estómago pues léanlos, si no están para enojarse pues no los lean, pero también como menciona Enrique desde el privilegio es como visibilizar problemáticas que quizá no nos afectan a nosotros porque
por el privilegio. Claro. Pero también, sobre todo desde aquí, desde Red Masculino, decirle a las personas que ya tienen ese espacio, que ya están haciendo algo, pues seguir, ¿no? O sea, visibilizando los problemas tanto de ellos como de otros. Pero aquí sí va una cuestión, como dices, ¿no? Como nuestro privilegio de hombres, de vatos, decir, pues no hay que pasarnos de lanza. Claro. Tenemos otro comentario de nuestra audiencia, August Usher, espero estarlo pronunciando bien, August. Dice, un crimen de odio en el caso de los asesinatos es cuando asesinas a alguien en función o por el hecho de ser o pertenecer a un colectivo. Por ejemplo, los nazis mataban judíos por ser judíos, eso es crimen de odio. Cosa diferente sería creer que todos los mujeres, afroamericanos, homosexuales, transgénero, que son asesinados son crímenes de odio, claro, no estamos generalizando tampoco. Sin embargo, es importante también verlo, como comentábamos, desde este punto legal, desde este punto de derecho, a cuándo se pinta esa línea, ¿no? De cuándo se tipifica. Es una palabra clave, tipificar estos crímenes y cuándo no, porque creo que esa línea, aunque puede ser muy clara en esos términos legales, también es muy delgada. Sí, sí, efectivamente, y sobre todo creo que más allá de que esté en letra y papel estas acciones determinadas por estos motivos son crímenes de odio, es importante en la práctica, en la investigación, ver si la autoridad en su competencia está diciendo, ¿saben qué? Deberíamos considerar este prisma para investigar este caso en específico, ¿no? Y creo que al menos en México, por la lectura que hice, es donde no se ha hecho en esa cuestión. De hecho. Y no solamente no se ha podido lograr esto en la tipificación del delito, sino que también en muchas cuestiones igual legales, pero más como de leyes, tal cual de leyes que se pueden aprobar, la cuestión de derechos humanos, hay muchas que andan ahí rondando y andan medio volando, que no se han podido aterrizar, porque pues hay muchas trabas, ¿no? O sea, puede irse desde el Senado, de que no quieran aprobar estas leyes, o de que simplemente las vayan dejando poco a poco más abajo en la agenda, porque pues, son cosas que para algunos políticos no son relevantes o no son prioridad. No son bandera de campaña, ¿no? Claro. En ese aspecto. Y también hablando de esta cuestión legal, pasemos un poquito a lo social, a nivel Latinoamérica, México es el segundo lugar como el peor país para ser parte del colectivo LGBT+. O sea, viviendo en México o Brasil son los peores lugares para ser parte de la comunidad. ¿Y por qué esto es importante? Porque México y Brasil tienen esa similitud en cuanto a la persecución de crímenes de odios a un nivel legal. Y ahorita vamos a ver cuál es esa similitud como tal. Muy bien. Y bueno, nosotros ya adelantamos un poquito de qué se va a tratar el tema de hoy. Sigan con nosotros, por favor. Recuerden que estamos aquí comentando y viendo sus comentarios en vivo. Si tienen igual alguna pregunta para Jesús o para mí, pueden hacérnosla. Estaremos gustosos de poder responder a sus comentarios. Y nosotros vamos a nuestro primer corte de estación. Como les comento, va a haber un video un poco más explicativo de lo que estamos platicando para que se queden a verlo. And they say, no, you're a man. You cannot wear a skirt. But I think I can. I knew I was transgender from age 5. But I was just too afraid to say it. Why should a person be afraid to speak like that? Well, because it was considered a mental illness. A person goes out to the street and it's rolled with a vehicle and loses every part of his body from the waist down. Is that man still a man? But of course, yes. You are not a man or a woman between your legs. You are a man or a woman in your brain.
you have dealt with a man or a woman before, then it's very simple to treat a transgender person. Treat them as they present to you, and that's all. Y bueno, estamos de regreso en Re Masculino, el programa donde cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Como les comentábamos en el primer bloque de este programa, vamos a estar hablando en todo este rato sobre los crímenes de odio, específicamente los crímenes de odio en torno a la comunidad LGBTTIQA+, y de cómo estos crímenes no son solamente cosas que pasen entre personas buenas contra personas malas, sino ver cómo es que se relaciona el machismo, la misoginia con todo esto, y pues esta conducta y esta ideología patriarcal, a fin de cuentas, que se tiene en el México de hoy en día y en el México de hace muchísimos años también. Realmente también, como pudieron ver en este video que acaban de sintonizar, pues es lo que mencionaba Jesús. México es el país con más crímenes de este tipo, apenas superado por Brasil, y esto pues solamente en América, ¿no? En todo el continente americano, y pues la verdad está cabrón. No es una bonita medalla para presumir. Y bueno, regresando a la cuestión de los crímenes de odio, si tú te metes a la página del gobierno mexicano, hay algunas infografías para informarte sobre qué es el crimen de odio. Como comentó ahí August, puede ser asesinato, sí, pero no es exclusivamente el crimen que se puede catalogar como de odio, y puede ser contra la persona o su propiedad. ¿Por qué está motivado? Raza, etnia, religión, género o identidad de género, orientación sexual. Y incluso se contempla dentro del marco legal mexicano el crimen contra personas discapacitadas como crimen de odio. Claro. Sí, bueno, recordemos también que México es un país particularmente, ¿cómo decirlo? Aparte de machista y misógino, es racista, que es clasista, es discriminatorio en muchos niveles. Sí. Realmente, eso es una realidad. Es lamentable, pero es una realidad que pasa. Y pues es justamente como dices, realmente sí, no es que todo asesinato sea crimen de odio, al igual que si una pareja, un hombre y una mujer, entre ellos en su relación hay violencia, por ejemplo, no siempre el 100% es un asunto de género, ¿sabes? Como de que sea violencia contra su pareja mujer porque es mujer. Pueden ser por mil y una cosas. La cuestión aquí es que, pero se tiene que hacer una investigación propia, porque si no la hay, es ahí cuando, pues, no se puede tipificar de forma correcta. Efectivamente, y bueno, México desde el 2015, recibió recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Intercontinental de los Derechos Humanos, respecto a los crímenes de odio en cuanto a cómo se deben tipificar, qué es un crimen de odio, por qué se debe perseguir. Y al día de hoy, pues se ha pasado por el arco del triunfo México esas recomendaciones, y sí creo que tiene que ver el contexto social. Hay un atraso cultural, tecnológico, y no se diga burocrático, por no usar otra palabra, dentro de nuestro sistema de justicia. Y creo que todavía en México las personas en nuestro sistema de justicia, a pesar de ser capacitadas, según lo que leí que se les capacitó para perseguir este tipo de delitos, todavía hay una cuestión cultural que permea nuestros sistemas de justicia. Claro. Pues realmente que también como mencionas, a mí se me hace muy curioso que, por ejemplo, las noticias últimamente, en estos años recientes, han tratado de ser un poquito más objetivas y un poquito más respetuosas con este asunto. En todas las notas y noticias que me tocó leer respecto al asesinato, bueno, al fallecimiento de esta doctora,
en todas se menciona como mujer, tal cual, ¿no? Como lo que es, bueno, era realmente. Ujú. Y sin embargo, no dudo que dentro del las investigaciones policíacas, quizás las mismas personas los forenses, quizás no se hayan referido a ella como una mujer. ¿Sabes? Que quizás dentro de ese mismo círculo hayan tratado todo como un asesinato a un hombre cualquiera, ¿sabes? Y esto es muy problemático porque al no tener un registro de eso, se habla del desinterés institucional y de la poca procuración de justicia que hay hacia ciertas comunidades. Y al no mencionar la orientación sexual o identidad de género de las víctimas, no hay un compromiso. Y ahí, desde ese punto, es cuando la investigación de este crimen falla y es más difícil tipificarlo de esa forma. Correcto, y hablando, por ejemplo, cuando tú decías de cuando hay violencia en la pareja, no quiere decir que todo sea una cuestión de violencia de género, pero es una posibilidad que, digamos, en una investigación se debe considerar. Y podrá no parecer importante el que, por ejemplo, un forense diga, es que no es mujer, es hombre, pero si yo, por ejemplo, como investigador, no estuve con el forense y yo leo el informe que dice que es un hombre, hay un montón de posibilidades que ya no voy a considerar. Claro. Por eso, como tú dices, la cuestión del interés institucional es importante, porque ese pequeño dato de tachar una casilla de hombre o mujer en una investigación cambia la perspectiva de la investigación. Y eso lo hemos visto en muchos casos, ¿no? O sea, no nomás en cuestiones de crímenes de odio, sino en cuestiones de, por ejemplo, secuestros, sobre todo, por ejemplo, cuando hay una persona desaparecida, como hace poquito que el gobernador de Puebla salió a decir que no estaban desaparecidas, sino que estaban con el novio. O sea, la cuestión de los prejuicios entorpecía mucho las investigaciones y todavía de desaparecidas y desaparecidos. Hasta hace poco es que, al menos en Jalisco, hay un área designada para que esos casos, digamos, se filtren sin la cuestión del prejuicio y se vayan directo a la investigación, Claro. ¿no? Es un gobernador panista, ¿no? El de Puebla. No, es man, ¿cómo se llama? Es Barbosa, no me equivoco, pero es Morena, el nene consentido. Pero sí fue una declaración muy absurda Claro. y sobre todo considerando la situación actual, ¿no? O sea, creo que nadie está contento con muchas cosas como para, en lugar de sumar, restar con tus comentarios. Pues sí, incluso también como lo mencionas, no solamente, si bien la tipificación de los crímenes no solamente se da en asesinatos, ahorita nos estamos centrando mucho en la cuestión de las personas transgénero, pero más que nada por esta reciente nota y este reciente acontecimiento de la doctora, pero no solamente se da en personas trans, sino que se da en todo el espectro de la comunidad LGBT, porque también cuando asesinan a un hombre homosexual, a un hombre bisexual o a una mujer lesbiana, muchas veces se puede pasar por alto. Y como bien mencionas, si no podría parecer algo muy personal o muy privado, pero al momento de tú como investigador, si no conoces todos esos aspectos, descartas por completo que sea un crimen de odio, ¿sabes? Y puedes decir, pues no sé, lo intentaron robar y salió mal y ya. Y escaló, ¿no? La situación. Y escaló la situación cuando realmente pudo haber sido algo motivado por la LGBT-fobia. Efectivamente. Y bueno, referente a la cuestión de la investigación, por ahí de febrero del 2019 del año pasado, la señora Lorena Villasencia Ayala, que es parte de la Comisión de Derechos Humanos, sostuvo que, y lo voy a leer textualmente, sostuvo que México ocupa el segundo lugar en crímenes de odio. Es decir, ella lo centró en la cuestión de la homofobia y, como mencionamos, solamente detrás de Brasil. Hablando de esto, de la cuestión de la comunidad LGBT, hay muchas encuestas que, por ejemplo, de cada 10 personas que son parte de la comunidad LGBT, por lo menos 6
o sea, más de la mitad, han sufrido alguna expresión de odio hacia su persona o su patrimonio. El 75% ha recibido hostilidades en el ámbito laboral, y 7 de cada 10 han sido discriminados por su orientación sexual o por su identidad de género. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que pues más de la mitad de las personas que pertenecen a la comunidad LGBT+ no están protegidas a un nivel social, porque creo que ha habido avances en el nivel legal, pero no están protegidas de cosas que yo, por ejemplo, como hombre heterosexual, no sufriría por ser heterosexual. Claro. Claro. Principalmente por ser hombre y luego por ser heterosexual. Correcto. Sí, es un espectro bastante interesante de explorar la cuestión del crimen de odio, porque incluso llegas a, al menos yo, por ejemplo, como hombre heterosexual, a decir, no mames, sí es cierto, o sea, esto sí sucede, pero no lo tenía como en mi conciencia bien visualizado, ¿no? Siguiendo con esta cuestión, sí es necesario que a nivel legal, o sea, a nivel de las leyes, a nivel de protección, se avance en este aspecto, porque no puede ser posible que el 70% de una comunidad, que pues están en todos lados, no es como que nomás en una ciudad o en un estado, el 70% de una comunidad haya sufrido discriminación por la persona con la que decide compartir su sexualidad o sus relaciones románticas, ¿no? Es algo totalmente ridículo en ese aspecto. Claro. También recordemos que la violencia se da desde muchos niveles también. Esto es sistemático. Y no sé si conoces el violentómetro, Jesús. Sí, lo he visto. El violentómetro, pues específicamente, más bien se dedica a tipificar o medir, más bien medir. La violencia en pareja. La ¿no? violencia en pareja referente a la violencia hacia la mujer. Sin embargo, pienso, igual no tengo la última palabra, pero quiero pensar que también puede ser un gran ejemplo de cuando la violencia va enfocada hacia estos sectores, ¿sabes? Desde comunidades afro, comunidad LGBT, comunidades indígenas, creo que caben dentro de esto. Va desde el foco amarillo, pasando al foco rojo, y después pasa a un foco más azul. Y el violentómetro va en escala del 1 al 30, siendo del 0 al 30, siendo el 0 las bromas hirientes, el 1 el chantaje, el 5 culpabilizar. Ya después nos podemos ir un poco más arriba, por ejemplo, a empujar y arañar, que serían el número 18. Ya violencia física. Y ya después, más arriba, amenazar con objetos o armas en el número 22. El amenazar de muerte en el número 23, 24. Mutilar en el 29 y asesinar en el número 30. Entonces, creo que podemos basarnos mucho en este tipo de medidas y de mediciones para realmente poder darnos cuenta de hasta qué punto es que estamos nosotros mismos ejerciendo este tipo de violencia, este tipo de discriminación, y permitiendo que tanto autoridades como personas comunes, como instituciones, sean libres de ejercer esta violencia, dónde la están ejerciendo. Sí. Y bueno, vamos a ir a un segundo corte de estación. El tema se está poniendo un poquito más denso, pero igual vamos a ir punto por punto. Les dejamos con este otro video informativo. Quédense viendo y recuerden que pueden estar comentando y cotorreando con nosotros aquí en el Facebook Live. A nadie le importó. A Stephanie la mataron en el Atlántico. Como ella era activista gay, a nadie le importó. A Samuel le apedraron el rostro y lo asesinaron a machetazos en el Huila. Como Samuel era gay,
A nadie le importó. A Rodi, José y Carla los asesinaron con sevicia y odio. Como ellos eran trans, a nadie le importó. Los rechazaron, los golpearon, los estigmatizaron, se burlaron de su diversidad. Los mataron. Y si vienen hoy por mí, y si vienen hoy por mí, y si vienen hoy por ti, 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 habrá alguien a quien le importe, habrá alguien a quien le importe. A nadie le importó. Y estamos de vuelta en Re Masculino, el programa donde cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Y bueno, acabamos de ver un video slash performance sobre esta declaración de la diversidad y que cuando hay un crimen relacionado a ello, pues carece o pareciera que carece de importancia. Y bueno, realmente este video y también de lo que estamos hablando ahorita, no nos referimos tanto a que no nos importe socialmente, que a los familiares no nos importe, a los amigos no nos importe, sino a que las instituciones parecieran no importarles. Correcto. Y es lo que decías, ¿no? El interés institucional, que bueno, está como permeado, está manchado, está también pues formado con base en prejuicios que pues hay que empezar a desaparecer. Pero sí, el primer paso, no digo que México no haya tenido avances, porque ya hay leyes, ya hay declaraciones a nivel constitucional que prohíben este tipo de conductas, que las penan, pero creo que el apartado social es una de las variables más importantes a la hora de hacer justicia a nivel legal, y la cuestión está en que eso recae en el humano, y uno como humano pues está a la orden de cometer errores por eso mismo, ¿no? Por los prejuicios. Claro. Incluso, pues también, y retomando también un poco el comentario que nos hizo August en el en vivo, creo que es necesario ver cuando hay ciertas coincidencias y ciertos patrones en los asesinatos o en los crímenes tal cual. Recuerdo también hace como 2-3 días vi en redes sociales un video, pues era una noticia en donde mencionaban que en Estados Unidos, que todavía está muy vigente todo el asunto del Black Lives Matter y pues todas estas revueltas, han sido como 2 o 3 semanas consecutivas en los que han aparecido hombres afroamericanos colgados de árboles. Han aparecido asesinados colgados. Y las autoridades estadounidenses mencionan que son suicidios. Así tal cual lo tipifican así, son suicidios. Cuando pues realmente la comunidad afroamericana menciona, ok, sí, ha pasado que hombres afroamericanos se suiciden, pero ellos mismos les dicen a las autoridades: ¿cuándo has visto tú que sea tan seguido, en primer lugar, que sea de esa forma, los tres en segundo lugar, y nomás hombres negros. Y solamente hombres negros, y que sean así en parques tan públicamente? Y creo que pasa lo mismo, obviamente no lo mismo, pero sí al mismo nivel, pues en países aquí como en México, en donde aparecen personas de la comunidad LGBT asesinadas de formas brutales, o víctimas de algún crimen, que no son coincidencias, realmente no lo son. Exactamente. Recordé hace, por ejemplo, una semana que estuvo aquí Nancy con nosotros, que ella nos hablaba de, por ejemplo, de ir con tu pareja, mujer, tú siendo mujer homosexual, de la mano, era invisibilizado, ¿no? Porque pueden ser amigas. Pero por otro lado, cuando ya se visibiliza la cuestión de una relación homosexual entre mujeres, hay expresiones que vienen de la mayoría de los hombres, como el: a ver, dense un beso. O sea, que uno podría decir como de: ay, güey, pues es un comentario X, ¿no? Pero como vimos en el violentómetro, o sea,
son chistes, son comentarios sarcásticos, bromas, que son hirientes. A lo mejor no para ti porque no estás ahí, pero ahí empieza la violencia, ¿no? Y referente a esto que mencionas en Estados Unidos, volvemos otra vez, el crimen de odio no es necesariamente que te apuñalen, que te maten, o sea, no es necesariamente homicidio. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, algún tiempo, y se ha dado en muchos países, la persecución de determinadas religiones. No sé si recuerdan por ahí cuando recién se anuncia que Trump gana la elección, un sinfín de testimonios de gente musulmana, sobre todo mujeres, diciendo como fui a la escuela pero no me llevé mi hijab, o salí de la escuela y entre 3 o 4 personas me quitaron el hijab y me dijeron terroristas. Ese tipo de comentarios, ese tipo de acciones son expresiones de odio. Pueden no llegar a ser un crimen como tal, o lo que tenemos en el imaginario colectivo estipulado como crimen, porque decimos, sí, le dijeron de cosas, ¿no? O sea, pero son expresiones de odio que si dejamos que escalen, sí llegan a acciones ya graves. Claro. También, pues, ¿hasta cuándo vamos a... Más bien, ¿hasta cuándo es permitible, dentro también de este imaginario mexicano de la violencia, que la tenemos muy normalizada ya, hasta qué punto es que nos damos cuenta de que algo realmente puede considerarse un crimen, ¿sabes? Creo que también es un poco infantil y muy machista, hablando específicamente de estas masculinidades, el pensar que algo que sí puede llegar a dañar, como un comentario, como una broma hiriente, es para que salga impune, ¿sabes? Para que esté libre de pecado, ¿no? Por así decirlo, porque desde ahí empieza. Sí, sí, claro, y creo que siempre, al menos hablando de México culturalmente, tratamos como de rodear el hoyo para no hacer responsable a la gente, ¿no? Como para amortiguar, dirían, el chingadazo y decir, bueno, sí pasó algo, pero no pasó tanto, ¿no? O sea, creo que es una cuestión cultural y sucede dentro de las familias, dentro de los grupos de amigos, que como tal no es una justificación, pero es más fácil decir esto no pasó que pues afrontarlo, ¿no? Claro. Y bueno, regresando a la cuestión de la comunidad LGBT+, por ahí si no me equivoco fue en el 2019, se publicó un reporte que se llama Violencia Extrema, los asesinatos de personas LGBT en México, los saldos del sexenio, y son de 2013 a 2018, y habla que en promedio fueron asesinadas 79 personas de la comunidad LGBT por año. Es decir, cada mes se asesinaron alrededor de 6 personas. ¿Por qué esto es importante? Porque más allá de que digan, bueno, 79 personas al año, pues no son tantas, ¿no? Es un número bajito, o sea, si hablamos de la cuestión de homicidios en México, pero lo importante del reporte no es la cantidad de gente, sino cómo se llevaron las investigaciones. Claro. El reporte señala que las líneas de investigación daban poca o nula relevancia al ser parte de la comunidad LGBT, es decir, era mujer, hombre y vamos a ver qué pasó, ¿no? Claro. No tomaron en cuenta orientación sexual, no tomaron en cuenta identidad de género, cuando es algo súper común en México que si tú no encajas en la expresión de género, se te señala, se te persigue, se te hacen bromas, se te hace bullying, y dejarlo de lado en una investigación oficial es lo que yo mencionaba, es como decir, esto no pasa para no tener que afrontarlo, ¿no? Claro. Y es importante porque, por ejemplo, dice el reporte que las víctimas más comunes de estos crímenes fueron mujeres trans. Al registrarse 261 casos, lo que representa el 55% de los casos de crímenes hacia la comunidad LGBT. Esto creo que también es bastante importante mencionar, lo que dices de que los principales asesinatos fueron específicamente mujeres trans, porque recientemente ya ahorita hay como que un poquito más de conciencia al respecto, y ya se empieza un poquito a tipificar el transfeminicidio como tal,
Sin embargo, es complicado porque, como mencionábamos antes, las leyes aquí en México son muy burocráticas, y si hay algo un poquito fuera de lugar, o lo invalidan o es un hueco legal totalmente. Entonces, cuando se habla de un feminicidio, pues puede ser un feminicidio de una mujer cisgénero heterosexual, un feminicidio de una mujer cisgénero lesbiana, y ahí entra una tipificación de crimen de odio, o puede ser un feminicidio de una mujer trans, y ahí entra otro tipo de tipificación, y realmente es como que... Sí, es un paraguas, ¿no? De protecciones que debe de haber, de indicaciones que se deben seguir, pero creo que lo importante y lo grave de esto es que no hay iniciativa para hacerlo, o sea, Claro. este mismo reporte decía que solamente en el 10% de los casos, se postula el prisma de considerar el crimen un crimen de odio. Eso quiere decir que de los 79, 80 crímenes de odio hacia la comunidad LGBT al año, solamente en 7 u 8 alguien dice, ¿saben qué? Creo que pudo haber sido por esto. Claro. Y en el resto, pues no, simplemente es un crimen, pues digamos, normal, ¿no? Uh-huh. O sea, como lo Normal. tenemos pensado, sí. Tenemos otro comentario en el Facebook Live. Claudia Guadalupe Uloa Moreno nos dice: las violaciones correctivas y la terapia de conversión son crímenes de odio hacia la comunidad LGBT+, y normalmente vienen de parte de las familias que son el contacto directo. Muchas gracias por tu comentario, Claudia. Muy acertado, y es de hecho un tema que nos falló un poquito el tocar aquí. Precisamente las violaciones correctivas, como lo mencionas, y las terapias de conversión son algo que todavía se da. Increíblemente, a pesar de que supuestamente fueron abolidas. Sí, ya se incluyó en la ley que quienes lo practiquen. exactamente, quienes ofrezcan la terapia de conversión como una curación, es ilegal. Eso ya no Claro. existe, no tiene fundamento científico ni ético ni Ni nada. nada. Entonces, ese es uno de los avances, ¿no? O sea, Ajá. ya la cuestión de que haya eso. Y sin embargo, todavía hay, creo, de forma un poco más clandestina, un poco más secreta, entre comillas, lugares en donde se ofrecen estas terapias de conversión. Y incluso las violaciones correctivas son como parte de todo esta secta, ¿no? de la terapia de conversión. Sí, sí es una cuestión, o sea, Es horrible. sí, horrible y sí sectaria, porque es como los vamos a recluir, les vamos a decir esto tantas veces que se lo van a creer y van a salir a decirlo y a regar al mundo, ¿no? Es una cuestión así de lavacerebros muy cañona. Sí, no, está Sí, terrible. Me acuerdo de la escena de la naranja mecánica donde Lo ponen tienen a Alex Delarge Sí, con... con los ganchos, con los a ver, ganchos en los ultraviolence, ojos. sí. No, es horrible, pero por ejemplo ya tenemos ahí un avance, ¿no? O sea, es ilegal porque no hay un sustento científico, no hay un sustento ético, o sea, las terapias de conversión carecen de toda ética, entonces, pues obviamente quienes las ofrezcan no son personas éticas Ujú. y por eso debe ser ilegal, ¿no? Claro. Sí, afortunadamente hay este avance, sin embargo necesitamos avanzar en muchísimas otras leyes, en muchísimos otros casos, porque también se da que muchas veces cuando las instituciones gubernamentales y las dependencias encargadas no se hacen cargo, muchas asociaciones civiles y muchas ONGs son las que toman ese puesto, esa postura de realmente hacer presión y cobijar a todas estas personas que normalmente serían muy excluidas. Me viene a la mente, por ejemplo, Impulso Trans. Un saludo a todos los de Impulso Trans. Educación Incluyente AC, también un saludo al maestro Rodolfo Torres, que lo admiro mucho. Y bueno, un sinfín de organizaciones que pues tampoco reciben mucho apoyo de ningún lado y que sin embargo han estado muy presentes en eso. Sí. Es bueno que exista y también sobre todo porque la legalidad y el avance jurídico y el avance de derechos humanos respecto a la comunidad LGBT es muy injusta geográficamente hablando, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, uno puede decir, es que Ciudad de México fue la primera ciudad de América Latina en permitir el matrimonio igualitario.
Ok, qué chingón, chidísimo. ¿Y las demás ciudades para cuándo? ¿El resto del país para cuándo? Me parece que solo como 19 de los 32 estados permiten oficiar matrimonios entre personas del mismo sexo, y mientras los otros pues no. Pues vemos, ¿no? Y siendo una cuestión, o sea, no fue algo que solamente la Ciudad de México decidió, o sea, es una cuestión constitucional. Y el hecho de que haya estados refugiándose en su autonomía para decir esto no va a suceder aquí es anticonstitucional. O sea, la autonomía no te da derecho a negarle derechos a otra persona, ¿no? Y es importante recalcar esto, o sea, la ley normalmente en casi cualquier rubro avanza mucho más lento que la sociedad. O sea, hablándose de tecnología, hablándose en este caso, por ejemplo, de los derechos humanos, la ley siempre va un poquito más atrás de lo que sería suficiente, digamos, para resolver determinadas necesidades. Tenemos otro comentario aquí de August en el live que dice: la terapia de conversión tiene mucho que ver con la idea de que la sexualidad del género es cultural y se puede construir o deconstruir. No creo. No creo que tenga que ver con una cuestión de que el sexo sea algo construido, que sí lo es. Creo que tiene que ver más con una cuestión de que hay sexualidad permitida, que es correcta, y hay sexualidad que si se sale de esa caja es incorrecta y por lo tanto no es normal o es amoral. Me parece en esa cuestión de las terapias de conversión. Claro, me parece. Claro, yo igual gracias por tu comentario, Sogos. Mi comentario sobre tu comentario ahorita te lo doy. Vamos a ir a un muy breve corte de estación y ahorita regresamos con más. La violencia contra las personas LGBTI se ve reforzada por discursos de odio en los medios de comunicación e Internet. En general, los crímenes contra las personas LGBTI ocurren en un contexto de deshumanización y discriminación. La CIDH reitera que el derecho a la libertad de expresión debe conjugarse con esfuerzos para combatir la intolerancia, la discriminación, el discurso de odio y la incitación a la violencia. El artículo 13 de la Convención Americana abarca el derecho a expresar su orientación sexual e identidad de género, bajo una protección especial por la CIDH, en tanto se relaciona con un elemento integral de la identidad y dignidad personal. El derecho a la libertad de expresión es importante porque garantiza el derecho a la igualdad de las minorías y de las víctimas de discriminación, favorece la deconstrucción de estereotipos, facilita el libre intercambio de ideas y ofrece opiniones y puntos de vista distintos. Los mecanismos preventivos podrían incluir educación para promover la comprensión y combatir los estereotipos negativos y la discriminación contra las personas LGBTI, así como campañas informativas, capacitación de agentes y operadores de justicia con respecto a la prohibición del discurso de odio e incitación a la violencia, recolección y análisis de datos estadísticos sobre libertad de expresión y discurso de odio. Y bueno, estamos de vuelta ya en esta última recta, ya en la recta final del programa del día de hoy. Y bueno, siguiendo con el tema que estábamos tocando y con el comentario de nuestro escucha, August, espero estarlo pronunciando bien, de nuevo, menciona que la terapia de conversión tiene mucho que ver con la idea de que la sexualidad y el género es cultural y se puede construir o deconstruir. Sin embargo, investigando un poquito sobre la terapia de conversión, realmente las bases que tienen para sustentar la idea de que la terapia de conversión funciona no es tanto que la sexualidad o el género sea cultural y se pueda construir o deconstruir, sino que la sexualidad o el género, si no eres heterosexual y si no eres cisgénero, tienes una enfermedad mental. Entonces, por ejemplo, una de las torturas, porque eso es lo que son torturas de las terapias de conversión, son los electroshocks. Se recuerda que los electroshocks funcionan funcionaban, me parece, como una terapia psiquiátrica, sí, para estimular ciertas partes del cerebro y que funcionara correctamente. Bajo esta misma idea, se cree en las terapias de conversión que si se hace eso,
la persona va a dejar de ser gay, lesbiana, bisexual, transexual o lo que sea. Entonces, pues no, realmente, o sea, realmente la sexualidad y el género sí se pueden construir y deconstruir, pero las terapias de conversión realmente no se basan en eso. Creo que si se basaran en eso necesitarían muchísima investigación biológica, muchísimas bases sólidas científicas, que de hecho estas bases sólidas científicas y biológicas están muchísimo más a favor de, de la ideología trans de la comunidad LGBT de lo que podrían estar en contra. Exactamente. Sí, sí, creo que es como un ejemplo muy burdo, ¿no? La histerectomía nace como procedimiento para calmar la histeria en las mujeres. O sea, cuando no tiene nada que ver con eso, ¿no? O sea, literalmente era un tratamiento para hacer a la mujer menos histérica, porque, pues, a huevo tiene que ser físico, ¿no? Algo está mal en la persona si tiene un mal día, ¿no? Pero es, digamos, nace como de esa cuestión de que, pues, tienes que seguir determinadas reglas, comportarte de determinada forma si no estás mal mentalmente, ¿no? Claro. Cuando, pues, no hay, de hecho, uno de los argumentos más utilizados para la cuestión de la orientación sexual, de la homosexualidad, es que no existen estudios que avalen el por qué se sacó del catálogo de enfermedades mentales. Pero tampoco existen estudios que digan, es que si eres homosexual estás enfermo, ¿no? Claro. O sea, era una cuestión de un prejuicio, era de decir, es que lo normal es ser esto, entonces esto es anormal, A más B, entonces C, ¿no? O sea, pero no había un estudio que dijera, no sé, encontramos tal anomalía de comportamiento en las personas homosexuales y se repite y se repite y se repite. No, simplemente decían, te gusta la persona de tu mismo sexo, estás mal, y al psiquiátrico, ¿no? Por eso se sacó del catálogo de enfermedades mentales, no porque hay estudios, sino porque no era posible que eso fuera un trastorno mental, una enfermedad mental. Claro. Chicas, chicos, recordemos que la psiquiatría ha avanzado mucho en estos últimos años, en toda esta década, en estos últimos 200 años. Sí. Y bueno, hay que ver. Realmente para eso funciona tipificar las cosas, realmente para eso funciona hacer estudios, hacer investigaciones y que realmente esas investigaciones se hagan correctamente. Porque si no podemos entrar en estos prejuicios, realmente. Si tenemos un papelito, una publicación científica que nos avale nuestra intolerancia, de ahí nos vamos a agarrar para ser intolerantes, ¿sabes? Entonces, Sí, y es bien feo utilizar la ciencia para ser intolerante, ¿no? claro. Cuando se supone que es como a frente y adelante, dirían, ¿no? Regresando a la cuestión del crimen de odio, por ahí en agosto del 2014 se creó un protocolo de actuación para las autoridades, sobre todo a los órganos que imparten justicia. Este protocolo abarca los casos que involucran orientación sexual o identidad de género, el cual fue editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si hay avances, no todo es malo, no todo es malo. Pero está enfocado al proceder de los jueces, es decir, al dictar sentencia o al decir este caso sí es crimen de odio, ¿no? Que en México el sistema legal, como ya dijimos, es burocrático, entonces tenemos varios tipos de jueces, entonces hay que conocer un poquito de eso. Pero sí se refiere al actuar de los jueces en el sentido de decir si es crimen de odio, se va a investigar por este tipo de acciones. Y por ejemplo, y cito, el protocolo señala, desde el inicio de la investigación se debe realizar un examen sobre los motivos del hecho controvertido, considerando la relevancia de la orientación sexual, identidad de género, expresión de género real o percibida, y o respecto a sus características sexuales para la construcción de la hipótesis de investigación. ¿Por qué esto es importante y por qué hacen la diferencia entre la expresión de género real o percibida? Porque no es lo mismo lo que yo considero como una expresión de género, digamos, en este caso, de los hombres, a lo que esa persona involucra, digamos, en la investigación, como el fallecido o el que fue victimizado, como expresión de género de él. Entonces es importante tener las dos ópticas. ¿Cómo? ¿Por qué es importante? Bueno, ningún estado de la República
ha incorporado este protocolo de acción. Y el único estado que lo ha hecho, dijo que obtuvo esa información basada en declaraciones de testigos y familiares, y estos fueron los criterios que usaron para determinarlo. Es decir, le preguntaron mamá, papá, amigos, hermanos, primos, o sea, gente cercana a la víctima. Obviamente sí hubo testigos del crimen, y fueron los que dijeron, ¿saben qué? Esta persona, pues, era así, era asado. Y fue el único estado, solo uno de los 31 que hay en México, que lo ha incorporado, y tampoco es que lo haga en cada crimen que pudiera ser parte de esta tipificación. Así que sí hay avances, hay más que hacer, pero ay, vamos, dirían un día a la vez, pero pues metan en nitro, hijos, o sea, sí hay que empezar a capacitar al personal de investigación en estas ópticas, porque se pierden muchas posibilidades y nos enfocamos en que los crímenes son solo porque suceden, y como dices, ¿no? De gente mala contra gente buena, y no necesariamente es así. Claro, incluso también cuando se habla de crímenes de odio y crímenes en este tipo de casos, pasa muchas veces que se quiere empezar a hacer una investigación correcta, pero hay muchas trabas en el proceso. Y no solamente cuando se habla de crímenes en contra de la comunidad LGBT. Me tocó hace ya un par de años asistir a una capacitación y una charla muy interesante y muy necesaria que se le dio a, me parece que fue a la comisaría de Zapopan, en donde el maestro Rodolfo Torres, que ya lo había comentado aquí, que él es director de la subsecretaría de Derechos Humanos de aquí de Jalisco. Estaban capacitándolos para poder empezar a ver cómo hacer para que las personas sordas y sordomudas pudieran tener procesos legales de acuerdo a sus necesidades y sus capacidades, para tener a policías que supieran lengua de señas mexicana y saber con quiénes podían ir estas personas sordas. Entonces creo que es muy necesario hacer esto, no solamente con las personas sordas, sino con las personas indígenas, que también ha habido muchos casos muy sonados, que llega una persona hablando una lengua indígena y que dicen, ¿qué onda? Este güey está loco, no le entendemos nada, ¿qué está pasando? Y lo peor es que en lugar de ayudarlo es como, hay que meterlo al bote, ¿no? O sea, claro. es como de, ¿cuántas opciones tengo? Una. O sea, no. Y fue sonado porque cuando empieza la administración de Andrés Manuel, hay una liberación de gente indígena que quedó en la cárcel por no tener un abogado que pudiera traducir, por no tener ni siquiera un traductor para decirle, oye, se te está acusando de esto, y pudiera defenderse, ¿no? Claro. Y fue criticado, fue alabado, como haya sido, pero creo que el darle esto a la gente es señal de decir, no estaban en condiciones de igualdad, o sea, de decir, me puedo defender, de decir, puedo presentar pruebas, de decir, entiendo lo que me estás diciendo, ¿no? Más que nada. Claro, las leyes, claro que deben aplicarse a todos, pero deben ser accesibles para todos, ¿no? Entonces, pues también regresando a este asunto de la comunidad LGBT, es importante también que haya, si no es como una capacitación, que haya perspectiva, ¿no? Perspectiva de género, perspectiva y más empatía, claro. Digo, igual hablamos un poquito muy utópicamente, pero quizás en un futuro se pueda. Igual si se pudiera utilizar el Pride, si se pudieran utilizar estas marchas, así por ejemplo, tomando como ejemplo la marcha del 8M, para realmente llegar del punto A al punto B, y que en ese proceso de esta marcha se estén gritando las consignas de los derechos y las libertades y lo que se quiere lograr, y al momento de llegar a ese destino el gobernador o la persona a cargo saliera a dialogar, pues les digo, igual suena muy utópico, pero creo que se podría empezar a dar un cambio. Sí. Creo que podría ir enfocado en esa dirección. Y sobre todo, pues, confirmar, ¿no? O sea, reafirmar que estas manifestaciones sí funcionan, el exigir sí funcionan, porque en menos de un año, en la lucha feminista se obtuvieron logros que son importantes, ¿no? O sea, el registro de criminales sexuales público, la ley Ingrid, la ley Olimpia,
Son logros que parecieran difuminarse o no ver o no ser tan vistosos, pero que al final de cuentas son pasitos, ¿no? Son escalones, como tú dices, del punto A al punto B. Y hace poquito, justamente, creo que cuestión de meses o menos de meses, se acaba de dar sentencia a un chico de 3 años por compartir fotos íntimas de una persona. O sea, sí sirve, sí funciona, Sí. Pero Qué como bueno. como todo hay una cuestión también de ciudadanía que hay que ser responsables, ¿no? Con Claro. nuestros propios derechos y responsabilidades. Y bueno, a nosotros ya se nos acabó el tiempo. Como siempre, 1 hora para hablar de todos estos temas es muy poco, son temas muy amplios. Pero recuerden que cada semana estamos aquí en Live MX Radio en punto de las 7 p.m. Y bueno, este es su programa Re Masculino. Las redes sociales del programa estamos como Re Masculino en Facebook, en Instagram. Por ahí creo que tenemos en Twitter, pero no le hacemos mucho caso. Sí, es como más de divulgación, lo que publicamos en todos lados se publica ahí también, como para que llegue más gente. A veces respondemos, casi nunca, pero nos pueden seguir ahí también. Mis redes sociales personales, yo en Facebook estoy como Luis Enrique Solorio Salazar y en Instagram estoy como wax-simulacra. Jesús. Yo estoy en Facebook como Jesús MB, M de mamá, B de bueno, y en Instagram me encuentran como el Chuy MB. Ok. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando. Gracias también a quienes comentaron. August, no sé, estaría chido que vinieras algún día al programa para un debate. Estaría chido, no sé. Y Consuelo Dávila, pues también estás invitadísima. Muchísimas gracias. Aquí los esperamos. Y pues creo que eso sería todo por esta semana. Los esperamos la próxima semana en el final de esta recta del especial del mes del orgullo, en donde vamos a tener 2 invitades trans, que pues vamos a abordar el tema súper a fondo y va a estar muy chido. Y bueno, no se lo pierdan. Va a ser como la parte 2 de este programa, Claro. hagan de cuenta. Aquí cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Re Masculino.